Arratsaldeon, buenas tardes. Empezaremos esta ronda final con el reparto de posiciones. Por favor, las personas que sean las capitanas del equipo, el capitán y la capitana, por favor, si se pudieran acercar. Ahora sí, ¿no? Gracias. A favor, a deber. Muchas gracias. Arratsaldeon, buenas tardes. Ahora sí que sí, empezaremos con el último turno, esta gran final de del primer torneo de debate nacional de la UPV, organizado por ADUE. Mi nombre es Joana Mosso y esta vez seré la jefa de sala de esta final de torneo. Y a mí me acompañan la Asociación de Debate Balear y el equipo Comillas 2, en esta final del torneo. Debatiremos esta vez también sobre la siguiente pregunta. ¿Es adecuado el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles vascas? Cabe destacar que la postura que adopte cada equipo no tiene que representar su ideología ni manera de pensar. Como parte del jurado, esta vez me siento honrada de contar con Ángel Domingo, Guillermo Fer, Belén Osorio, José Miguel Cuento Cano, Tomás Aparicio, Agustín Noya y José Antonio Otero. Todos ellos han sido jueces de alto calibre con un gran camino en el mundo del debate. Por un lado tenemos a Ángel Domingo, que es director técnico de la LEDU. Por otro lado tenemos a Guillermo Fernández Sánchez, que fue nombrado el mejor orador de la LEDU 2 años consecutivos en 2021 y 2022, también formador de equipos en diferentes asociaciones de España y uno de los fundadores de Debate AUDE, una asociación sin ánimo de lucro que promueve el debate y la oratoria en colegios públicos de Madrid. Por otro lado, tenemos a Belén Osorio. Belén Osorio es abogada y estudiante de máster de asesoría jurídica de empresa y experta en compliance en la Carlos III, también campeona de la Liga Española de Debate Universitario en 2022 y campeona del torneo 50 aniversario de la UCO y mejor oradora del mismo en 2022. También tenemos a José Miguel Cuento Cano, estudiante de Derecho de la UJA, de Ciencias Políticas y Sociología en la UNED, debatiente, formador y exdirector del aula de debate de la UJA, con más de 4 años de experiencia juzgando y debatiendo, siendo el campeón del primer torneo nacional ADB de 2022. A Tomás Aparicio, que es enamorado del debate, expresidente de Retórica Ubigo, campeón del primer torneo en Aduma y el torneo Índalo y mejor orador en ambos torneos. También campeón del mundo de oratoria en el torneo Esto es Debatible de 2023 y Agustín Noya, graduado en Administración y Dirección de Empresas, campeón de la 10ª edición de la Liga Española de Debate Universitario y semifinalista de la edición número 11 de la Liga Española de Debate Universitario, profesor y formador de equipos de la Asociación de Debate Universitario de Málaga. Por último, tenemos con nosotros a José Antonio Otero. José Antonio es subcampeón de la Universidad de Salamanca en la primera edición de la Liga de Debate en el año 2000 y juez a partir de entonces, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, así como en Comunicación Audiovisual, doctor en Comunicación con la defensa de la tesis sobre comunicación política. Actualmente es consultor de universidades, profesor universitario y miembro del Observatorio de Derechos Humanos de España. Y con este tremendo panel de jueces vamos a dar inicio a esta última ronda, la final de la ronda del torneo de debate de la UPV. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con la exposición inicial del equipo a favor. Si quieres hacer las paces con tu enemigo, debes trabajar con él. Ese es el único modo en el que puedes negociar y conseguir la paz, decía Mandela. Muy buenas tardes. Hoy, desde el equipo ADB y ante la premisa que se nos plantea, respondemos con un rotundo sí. Es adecuado el acercamiento de presos de ETA a las cárceles vascas precisamente porque es apropiada tanto para la reinserción como para el conflicto político-social. ¿Pero qué entendemos por adecuado? Nos remitimos a la Unión Europea y la misma nos dice que adecuado son aquellas medidas que cumplan con los estándares que la hagan apropiada para conseguir un fin determinado. En segundo lugar, la política de acercamiento. La política de acercamiento se basa en unas medidas en donde los presos de ETA, que en su momento se dispersaron, volvieron a acercarse a las cárceles vascas por 2 motivos. Antes de que ETA se desmantelara para conseguir este punto de paz, y una vez conseguido este punto de paz, porque la medida de dispersión simplemente se volvía arbitraria si no se seguía aplicando. Por ello, defendemos nuestra postura con 3 argumentos. El primer de todo, el teleológico, y es que la pena es finita y debe abogarse por el principio de reinserción.
Y es que ya nos lo dice nuestra propia Constitución española, en el artículo 25.2. Una de las finalidades esenciales del sistema penitenciario español es la reinserción. Y para conseguir dicha reinserción existen varias medidas, entre ellas el de ubicación. Artículo 12 de la Ley Orgánica Penitenciaria, que nos dice el preso debe situarse para cumplir su condena cerca de su lugar de residencia. ¿Para qué? Para evitar un desarraigo social que complique esta reinserción. Además, tenemos un estudio que nos dice que los presos sufren respecto a la población general hasta en un 73% más de trastorno límite de la personalidad y un 33% más de trastorno antisocial. ¿Cómo se soluciona esto? Pues bien, las familias son un punto clave para paliar este tipo de problemas. Así pues, acercamos a los presos, los tenemos cerca de sus familiares, cumpliendo el principio de ubicación, por ende fomentamos este principio de reinserción. Pasamos ya a nuestro segundo argumento, el político. Y es que el acercamiento no es solo adecuado per se, sino que veremos cómo los diferentes procesos a lo largo de los años nos han permitido un acercamiento progresivo que lo hace adecuado, hasta el momento de paz de 2011, en cuanto ETA se desmanteló, porque se necesitaba llegar a esta paz. Y entonces se debía abocar por una negociación entre partes que la fomentara. Una vez llegamos a este objetivo, ¿por qué seguimos aplicando y sigue siendo adecuada esta medida de acercamiento? Porque si no se vuelve simple y llanamente arbitraria, pues el objetivo de dispersión inicial desaparece. Y nos lleva eso a nuestro tercer argumento, el social. Y es que todos y cada uno de los agentes implicados en esta problemática se ven beneficiados. ¿De qué manera? En primer lugar, la sociedad vasca. Ha habido un descenso de la percepción del miedo por el terrorismo que ha permitido que estas medidas, siendo adecuadas y progresivas, se adapten a esta sociedad que poco a poco las va aceptando como comunitarias. En segundo lugar, para los familias de los presos. ¿Por qué? Porque les estamos quitando una carga de imposición de una pena a la que a ellos no se les condenó. Y en tercer y último lugar, es que de cara a las propias víctimas, estas deben hacer frente a una realidad que es la de nuestro argumento pedagógico. Los presos, en algún momento, como la pena escrita, van a salir. No es algo que puedan ignorar, no es algo que con la dispersión desaparezca. Y entonces el Estado, en esta medida, lo que hace es ayudar a dichas víctimas, a hacerse a la idea de que estos presos van a seguir dentro de la comunidad vasca, sea ahora hundiendo desde la prisión o sea después cuando se refieren a la calle. Por todo ello, por un argumento tecnológico, por un argumento político y por un argumento social, decimos que sí, es adecuado porque es apropiado. Muchas gracias. Preguntas del equipo de a favor. A su primera palabra. Dice que será adecuado las medidas que cumplan los determinados estándares de cara a un fin. ¿Cuál es ese fin? Ese fin, como bien explicamos en nuestro primer argumento, es la reinserción. Entonces, si nosotros demostramos en nuestro escenario que se da mayor posibilidad de reinserción en nuestra postura, habremos ganado el debate, ¿no? No, porque uno de los requisitos de la reinserción es este principio de ubicación. Obviamente sabemos que los presos tienen que pasar por muchas fases, pero el fin último por el que se dispersaron era para evitar una problemática que hoy ya no está. Dice, para la reinserción hay varias formas. Entonces, ¿usted solamente ha cogido esta que le interesa? No, hemos cogido esta porque precisamente la medida de acercamiento se hizo pensando en este motivo. Y es que el problema está en que primero se debía conseguir la paz. ¿Se consiguió? Sí, la medida fue efectiva. Posteriormente, se pretende una reinserción mediante este no desarraigo social. ¿Se está consiguiendo? Sí, entonces sigue siendo efectiva. Dice que un 73% de los presos tienen mayor probabilidad de tener trastorno antisocial. ¿Cuántos de estos presos de ETA ya lo tenían antes y cuántos lo tienen ahora por culpa de la dispersión? De hecho, estos datos que les enseñamos de la Universidad de Comilla del 2009, en cuanto a los efectos de la prisión en el preso, se dice que estos tenían los efectos dentro de la propia prisión por el hostil ambiente en el que se les sitúa. Y entonces ese efecto en Vitoria no se da, pero en Cádiz muy intensificado, ¿no? Pero es que no es lo mismo, porque lo que nosotros estamos achacando es la importancia de la familia en este proceso. La prisión sigue siendo un entorno hostil, sea donde sea, pero el apoyo de la familia solo la van a tener en el propio País Vasco, no la van a tener en Cádiz ni en Francia.
¿Cómo le ayuda a la víctima que una persona que puso una bomba en Hipercor no se arrepiente de ponerla y salga a la calle? ¿El shock postraumático? Que no se arrepienta, pero es que nosotros no estamos hablando de que deje de cumplir la pena, lo único que estamos hablando es de un acercamiento que realmente a las víctimas no les está suponiendo un impacto real, siguen estando presos. ¿No cree que la especial gravedad de los hechos cometidos es lo que hace necesario, por ejemplo, la figura del arrepentimiento y la colaboración? No es cierto que las personas evolucionan, no es cierto que la situación social para la cual se pusieron estas medidas extraordinarias ha desaparecido a día de hoy. Gracias, compañera. Muchas gracias. Les recomendamos que para la ronda de preguntas pueden ustedes utilizar un micrófono en mano. Con esto pasaremos a la exposición inicial del equipo en contra. Cuando tenemos una herida abierta, por ejemplo, por una laceración, 3 son los requisitos indispensables para que su tratamiento llegue a buen puerto. En primer lugar, que se limpie. En segundo lugar, que se desinfecte. Y en última instancia, que se cierre. Solo si llevamos a cabo con minuciosidad cada uno de esos 3 pasos podemos considerar que verdaderamente el daño es una cuestión del pasado y efectivamente la herida se va a curar. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Iruzubieta y conjunto a mi equipo, conformado por Rodrigo, Alberto y Carmen, conformamos el equipo de Comillas 2, quien hoy defenderá rotundamente que no. El acercamiento de presos de ETA a las cárceles vascas no es adecuado bajo ningún concepto y para ello es fundamental establecer el marco conceptual en el que nos movemos. Este marco conceptual, en primer lugar, parte del concepto de adecuación. Estaremos todos de acuerdo en que una política adecuada, pero una política de este talante, de esta medida, y concretamente en un Estado social y democrático de derecho, tiene que perseguir un interés determinado. Ese interés es la convivencia y la reconciliación. Recordemos este entorno, este marco. Es un Estado social y democrático de derecho con una política muy específica. Nosotros que consideramos que para que se dé esta reconciliación, esta convivencia, es necesario que por lo menos se den 3 requisitos mínimos que van a conformar nuestra argumentación. En primer lugar, el fin que se pretende con la política se tiene que cumplir efectivamente. Si la política no cumple con su fin, no es adecuada. En segundo lugar, tiene que haber un resarcimiento moral del daño. A esto lo llamaremos argumento moral, porque, como explicaremos, causas y delitos tan graves necesitan precisamente para esa convivencia ese perdón a las víctimas. Y en tercer lugar, consideramos que es necesario una aplicación efectiva de la pena frente a la disparidad que existe en la actualidad. Porque si no hay un cumplimiento efectivo de la pena, no puede haber reconciliación bajo ningún aspecto. Con lo cual, pasemos al fondo del asunto. El primero de los argumentos era el teleológico, decíamos, ¿no? Tiene que cumplirse efectivamente con la finalidad que pretende la pena. Ahora bien, ¿qué finalidad se pretende en nuestro sistema penitenciario? Estamos de acuerdo. El artículo 25.2 de la Constitución consagra la reinserción social. Ahora bien, la pregunta que toca es, ¿verdaderamente se consigue esta reinserción de la mejor manera posible a través de una política de acercamiento? La respuesta es muy clara y nos lo da la Audiencia Nacional en reiteradas ocasiones desde 2015. No solo es un problema para la seguridad de cara a los presos de las propias prisiones, sino que no favorece en ningún aspecto esta reinserción, como entraremos al fondo del asunto más adelante. Con lo cual, una medida que no es adecuada para su propia finalidad no podemos considerar ya de por sí que sea adecuada, pero iremos más al fondo aún. Y es que para que una medida de este talante, para que una medida que ha implicado, que tiene un trasfondo con unos casos tan problemáticos y tan grandes como han sido el terrorismo, es fundamental que lleve a cabo un resarcimiento moral del daño, argumento moral. Es necesario que los presos se arrepientan y que los presos ayuden en la colaboración para resolver los más de 300 casos que aún no se han resuelto. Casos que son fácilmente resolubles con su colaboración y aún así no se pueden resolver porque no se dignan a colaborar. Es decir, si queremos avanzar en aras de la convivencia, que es precisamente lo que defendemos, necesitamos que, por un lado, veamos que los presos se arrepientan, es un factor fundamental a nivel psicológico para que no haya reincidencia, y por otro lado, que se evite ese dolor, ese sufrimiento de la sociedad, de las víctimas, que es completamente injustificado. No solo tiene una justificación, sino que además la propia sociedad lo reclama. El 75% de la sociedad vasca reclama que es requisito sine qua non para este acercamiento que se pida, este arrepentimiento. En última instancia, tenemos la arbitrariedad con que se aplican las penas. ¿A qué nos referimos con esto? Es muy simple. Desde que en 2021 se concedieron las competencias de prisiones al País Vasco, se han ido produciendo un incremento significativo de los beneficios a todo este tipo de presos, concretamente la concesión de terceros grados. De media, dice la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que son 3 por mes. Esto no sería ningún problema si no tenemos en cuenta que precisamente esa concesión, la mitad de ellas se recurren y se quitan por la Audiencia Nacional. Es decir, hay una arbitrariedad, no se está cumpliendo efectivamente la pena. Por todos estos 3 argumentos, teleológico, moral
y ilegal, estamos en contra de este acercamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. El equipo tiene un aviso por uso excesivo del tiempo. Pasaremos ahora a la ronda de preguntas. Buenas tardes, compañero. Nos dice, lo primero de todo, que bajo ningún concepto acercamiento. Y luego dice que tienen que pedir perdón. ¿Cómo casa esta incoherencia? No veo muy bien la incoherencia a la que se refiere. Es decir, el acercamiento no es una medida adecuada, entre otras cosas, porque no se ha pedido perdón. No se puede permitir esas políticas si todavía no se ha curado la herida a la que nos referimos. Podemos fingir que sí que se ha curado, podemos aplicar medidas que parezca que no hay ningún problema, pero la verdad es que el problema está de fondo, porque sigue sin haberse curado ese problema de convivencia. Pero si usted me dice en su intervención, oye, bajo ningún concepto, y establece el concepto a través del cual sí es adecuado, ¿no existe una incoherencia acaso? No, porque nosotros precisamente hemos dicho que la reinserción, que el acercamiento a las cárceles vascas no favorece para nada la reinserción, no favorece por una serie de requisitos, entre los cuales le hemos explicado que precisamente es ese arrepentimiento, aparte del cumplimiento efectivo de las penas. No veo la incoherencia, lo siento. Nos ha puesto como evidencia de su primer argumento que no se cumple el fin un ejemplo particular de la Audiencia Nacional. ¿Nos puede decir qué dice la Audiencia Nacional exactamente? La Audiencia Nacional dice exactamente que llevar a los presos, el acercamiento de los presos, no solo supone un peligro para el resto de presos, sino que además dificulta enormemente la reinserción de los mismos, porque les acerca a entornos afines que ya están radicalizados. De todas formas, lo explicaremos a continuación, si me lo permite, en las refutaciones. ¿Qué interés tiene la Audiencia Nacional, órgano nacional que no tiene nada que ver con el Gobierno de Euskadi, en conceder beneficios? ¿Perdone? ¿Qué interés tiene la Audiencia Nacional, órgano jurisdiccional nacional, en conceder cualquier tipo de beneficio? Es que es una pregunta manida, si me lo permite, porque es que la Audiencia Nacional no tiene que otorgar beneficios o no hacerlo, tiene que aplicar la ley conforme a los presupuestos que están establecidos. La Audiencia Nacional tiene que cumplir con la ley. ¿Entonces me está diciendo que la Audiencia Nacional cumple con la ley? Le estoy diciendo que la Audiencia Nacional hace cumplir con la ley y dice que esta medida no es adecuada para que los presos se reinserten. Correcto. Entonces, su tercer argumento, donde me dice que hay arbitrariedad por parte de la Audiencia Nacional, no tiene ningún sentido. Lamento si lo he entendido mal. La arbitrariedad es por parte del Gobierno vasco, que tiene cedidas las competencias de prisiones. Precisamente la Audiencia Nacional es la que corrige esos problemas que se producen en las prisiones vascas y que enmienda eso mismo que se produce por la cesión de competencias. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Pasamos ahora a la primera refutación del equipo a favor. Me gustaría recalcar el tema de la arbitrariedad por parte del equipo contrario, y es que nos dicen que las cárceles vascas están llevando a cabo un procedimiento penitenciario arbitral. Bien, por ello me gustaría, si me permitís, explicar en primer lugar nuestro segundo argumento, que es el argumento político, por el cual lo que defendemos es específicamente la buena gestión por parte de las cárceles vascas. Y podemos ver en esta gráfica cómo desde el año 2021 hasta el año 2023, de todos los terceros grados que se han concedido, tan solo un 1,9% de los terceros grados se han revocado. Lo que eso demuestra es una aplicación efectiva de las políticas. ¿Y eso qué significa? Una reinserción efectiva, porque cuando se concede el tercer grado como beneficio, uno de los requisitos para ello es el perdón y, por tanto, la reinserción. Bien, pero ¿por qué esto es importante? ¿Por qué todo esto nos afecta? La arbitrariedad se ha demostrado con otros casos, y es principalmente el caso GAL. Lo que nos dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que la falta de una medida obsoleta lo que supone es la automática aplicación de, si no hay una medida que justifique el fundamento de la dispersión, debe haber un acercamiento. ¿Y qué ha pasado con el caso de las GAL? Pues muy bien, lo que ha pasado ha sido que el Gobierno tomó medidas amparadas en la necesidad de una respuesta violenta hacia ETA, en donde esos funcionarios, por delitos de malversación, secuestro y 27 asesinatos, que fueron 12 de ellos, fueron condenados evidentemente cerca de casa, pero 2 fueron indultados y los otros 10 cumplieron su condena de manera parcial. Compañero, su pregunta. Claro, un 1,9% cogiendo de muestra a todos los presos, pero cuando cogemos solo de muestra a los presos de ETA, un 50% son revocados. ¿Qué opinión le merece? Compañero, eso nos demuestra los casos de tercer grado de, concretamente, los presos ETA. Es decir, desde el año 2021 hasta hoy en día. Demuéstrame usted mismo dónde está ese 50% cuando yo le estoy demostrando que solo un 1% se está revocando. Bien, prosigamos con la línea argumental. En primer caso, que es nuestro primer argumento, es el argumento teleológico, por el cual afirmamos que el acercamiento es una condición necesaria para lograr la reinserción. Y ello porque es así. El artículo 12 de la Ley Penitenciaria consagra el principio de ubicación, que brinda al reo de un entorno de apoyo
apoyo social y familiar, que es esencial para contrarrestar todos aquellos perjuicios psicológicos que mi compañera ha comentado en el turno de introducción. Nos ha dicho que padecen de trastorno de limitación de la personalidad y trastorno antisocial. Pues bien, es precisamente gracias a esa buena gestión penitenciaria por parte del País Vasco que la reinserción es una efectiva y, por tanto, el acercamiento es posible y beneficiamos para contrarrestar esas afectaciones psicológicas. Pero ¿qué supone además ese acercamiento? Lo que supone es se genera esa confianza entre la administración pública y el recluso, que supone una necesidad en lo que es la negociación del conflicto. Los dos agentes del conflicto se ven beneficiados de una confianza que nos ayuda a generar y a encaminarnos hacia esa paz, de la cual mi compañera también ha hablado en el turno de introducción. Compañero, ¿alguna de sus preguntas? ¿Cuántos, tras ese acercamiento, han visto beneficiado su situación de salud mental? Pues precisamente nos lo dice el informe de Cherat, que desde que se han acercado los presos, tanto las familias como los presos están mucho más tranquilos, se ven mucho más apoyados y, por tanto, hay una reinserción efectiva porque se está dejando de lado esos perjuicios psicológicos. Bien, prosigamos con la línea argumental. Tenemos un tercer argumento y es el argumento social y resulta que es el más importante de todos. Bien, se nos dice que el acercamiento es beneficioso para los diferentes agentes del conflicto, que es lo que ha mencionado mi compañera. ¿Cuál es el primer agente? La sociedad vasca, y es que se nos permite cerrar las heridas del conflicto, normalizando la situación. ¿Cómo se genera esta normalización? Pues bien, la propia sociedad vasca nos dice que ya no hay esa percepción de miedo de lo que es la participación política. Si bien hace muchísimos años el miedo estaba en un 70% a la participación política, esta ha descendido hasta encontrarse hoy en día en un 15%. Y no solo eso, sino que para la sociedad misma vemos cómo la percepción del terrorismo como una problemática en nuestro Estado también ha caído picado, no solo para la sociedad vasca, sino también para la sociedad española en general. Ahora bien, ¿qué es lo que nos supone todo ello? Pues evidentemente que la sociedad está preparada para este acercamiento. Pero lo más importante, las víctimas. Y es que no negamos el perjuicio psicológico de las víctimas, pero el acercamiento supone el próximo paso hacia un proceso paulatinamente tomado, que lo hemos demostrado con la gráfica de los diferentes acercamientos que se han producido durante los gobiernos y también cómo la medida sigue siendo adecuada tras el cese del fuego armado. Bien, no negamos ese perjuicio psicológico. Evidentemente padecen de un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué pasa? Que se benefician de los diferentes servicios psicológicos que tanto las diferentes asociaciones de las víctimas, que es Foro de Libertad y Justicia, y no solo eso, sino la propia Seguridad Social y los seguros privados, les ofrece un servicio psicológico efectivo para poder superar estas heridas. Bien, os comparto una vivencia personal, y es que yo tengo ansiedad social y si no fuera porque he ido al psicólogo para tratar estas situaciones de estrés, yo no podría estar aquí hoy debatiendo frente a todos vosotros. Es ese cierre de heridas que nosotros necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la primera refutación del equipo en contra. El equipo contrario comienza su línea argumental con la siguiente tesis. Las medidas que adoptemos tienen que ser apropiadas para la reinserción y para resolver el conflicto político-social. Y precisamente vamos a demostrarles cómo las medidas que nosotros traemos son las adecuadas para resolver ambas cuestiones. En primer lugar, traemos un argumento teleológico que choca directamente con su argumento teleológico, y es que esto es muy importante de entender. ¿Cuál es el objetivo? Aceptamos que es la reinserción del penal, artículo 25.2 de la Constitución, pero tenemos que ver en qué escenario, si con el acercamiento o con la dispersión, conseguimos de forma más efectiva esta reinserción. Les adelanto la respuesta, con la dispersión. ¿Por qué? Como ya nos trae la Audiencia Nacional en el año 2015, la concentración de presos en cárceles del País Vasco no solo dificulta que abandonen las ideas previas que tenían, sino que impide, en muchos casos, que se reinserten como sujetos funcionales en la sociedad. ¿Por qué? Porque al acercarse a una onda ideológica que compartían, rehúsan a abandonar sus posturas y, por lo tanto, la reinserción se imposibilita. Por lo tanto, viendo el choque con su teleológico y contra el nuestro, conseguimos la reinserción de forma mucho más garantista en nuestro escenario, en donde este perjuicio no existe. Ahora sí, ¿su pregunta? Si yo le traigo un auto de esa misma audiencia provincial 5 años posteriores, es decir, más reciente, que dice lo contrario, precisamente se revoca para evitar, en casos de que no sea un perdón efectivo, ¿qué me tiene que decir al respecto? Bueno, lo que le tengo que decir al respecto es que en algunos casos hay que observar las
circunstancias concretas del caso. La realidad es que en la generalidad de los casos lo que estamos viendo precisamente es que la concentración de estos presos sí que impide la reinserción. Por lo tanto, en este choque teleológico, ¿qué se ve más favorecido? Nuestro lado. En cuanto a nuestro segundo argumento, un argumento de carácter moral, choca con su tercer argumento de carácter social, es decir, hablan del arrepentimiento y de la necesidad de que la sociedad adopte esta medida. Y precisamente vamos a ver en nuestro argumento cómo, si no existe arrepentimiento y cómo, si existe esta falta de colaboración, la sociedad nunca va a sentirse acorde con esta medida y nunca va a ser adecuada a las necesidades de la sociedad. En primer lugar, hablamos de arrepentimiento. El arrepentimiento es clave en un plano social, como nos dice la EITB, ya le hemos dicho en la introducción que un 73,2% de la sociedad exige el perdón como condición necesaria y requisito indispensable para que se pueda producir este acercamiento. Es decir, sin un perdón necesario, la sociedad nunca va a considerar esta medida como positiva y, por lo tanto, nunca vamos a poder decir que es adecuada. No solo es esencial el arrepentimiento en un plano social, sino también en un plano psicológico. Y es que, como podemos ver en este estudio, la acción pedagógica en las prisiones, posibilidades y límites, que nos trae la Universidad Complutense de Madrid, el cambio tiene que venir desde el interior. Si el preso no decide cambiar, si el preso no toma la iniciativa de cambiar, nunca va a poder reinsertarse de forma efectiva. Es decir, en su escenario encontramos que los presos no tienen ningún incentivo para cambiar porque siguen en la órbita ideológica que tanto tiempo han mantenido, y en el nuestro encontramos que sí que encuentran ese incentivo. Ahora sí, la pregunta. ¿No le parece pícaro decir que hay que tender a la generalidad y solo traer una única evidencia de su primer argumento? No, pero precisamente ustedes, siendo juristas, tendrían que saber, respecto a la pregunta anterior, que entiendo que va ligada con esta, que muchas veces hay que apreciar las circunstancias del caso concreto. Y aun apreciando las circunstancias del caso concreto, ya hemos visto que en el choque teleológico ganamos nosotros y que en este choque, en cuanto a la reconciliación y su argumento social, encontramos el arrepentimiento como requisito indispensable. Arrepentimiento sin el cual nunca vamos a poder considerar adecuada esta medida. Y en tercer lugar, tenemos un argumento de disparidad de criterios que choca con su argumento político. ¿Por qué? Ya hemos dejado bastante claro este esquema. Se trasladan las competencias penitenciarias al País Vasco. ¿Es esto malo necesariamente? No, no lo es. ¿Cuándo encontramos este problema? Precisamente cuando se produce la revocación de hasta un 50% de los casos que se dan en el País Vasco. Es decir, del 100% de concesiones que se dan en el País Vasco, encontramos hasta un 50% de revocaciones. Por lo tanto, ¿el peligro dónde está? ¿En las revocaciones? Puede ser. ¿En la disparidad de criterios? Sí. Cuando encontramos una disparidad de criterios evidente entre las instituciones políticas y la justicia nacional, estamos poniendo en peligro la seguridad jurídica que construye nuestro Estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, de nuevo, en su escenario que vemos, un perjuicio claro que hace totalmente inadecuada esta medida, y en el nuestro es un perjuicio que no tenemos. Por lo tanto, ganando en los tres choques, en el choque teleológico, en el choque social y en el choque político, tenemos que posicionarnos totalmente en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Realizaremos ahora la segunda refutación a favor. Nos hablaba de heridas el equipo rival, así que vamos a ver cuáles son las heridas que no han curado de su línea y si no curan, va a ganar el equipo de B. Empezaba, en primer lugar, afirmando el introductor que bajo ningún concepto se va a poder hacer el acercamiento. Pero luego, en su segundo argumento, nos daba bajo qué concepto lo vamos a poder hacer. Por tanto, ya vemos una pequeña fallo lógico e incoherencia desde el punto de partida. Pero vamos a profundizar en sus argumentos. Y es que nos dicen, en el teleológico, que luego vamos a ver cómo choca con el nuestro, que sencillamente no se cumple con el fin o se puede cumplir de forma mejor sin acercar porque la Audiencia Nacional, en una sentencia anterior a la que nosotros hemos dicho, nos dice que es peligroso. Vamos a poner, exactamente no nos explican dónde radica la peligrosidad en concreto, es decir, por qué acercar es peligroso. Solo, simplemente lo dice, porque una evidencia lo dice, significa que es peligroso. Pero es que además, ¿dónde radica esa peligrosidad si la propia Audiencia Provincial tiene la competencia de revocar esa peligrosidad? Es decir, ¿por qué la Audiencia Nacional, si puede revocar un caso que supuestamente es peligroso, no lo hace? Esto es una incoherencia, una herida que el equipo de comillas
no ha sido hasta el momento capaz de curar. Su pregunta, compañero. Entonces, si yo le enseño ahora en mi siguiente intervención otra evidencia que prueba que el hecho de estar cerca de familias radicalizadas va a suponer un perjuicio para esa reinserción, ¿2 le valen o no? Yo le puedo doblar también, le podemos ofrecer luego los jueces 2 autos de la Audiencia Provincial o de la Nacional donde efectivamente no se ve como tal y precisamente se revoca a causa de que no hay un perdón efectivo. Y a eso vamos. Vamos a su segundo argumento, no sin antes chocar con nuestro argumento teleológico, y es que nosotros, que en todo momento lo evaden, decimos, oye, para conseguir la reinserción es necesario el principio de ubicación, es decir, tenemos que estar cerca de nuestras familias porque sin ese apoyo, tanto material como inmaterial, no lo vamos a poder conseguir. Y no lo decimos nosotros, lo dice un estudio de la propia Generalitat de Cataluña en el año 2018 que nos dice que proporciona hasta 5 tipos de bienestar que no son capaces de conseguir si no existe este acercamiento. Su pregunta, compañero. ¿Ese apoyo siempre es positivo si mi familia, al acercarme, me genera precisamente lo contrario, ese énfasis de radicalización? En todo caso, usted tiene la carga de prueba de decirme, oye, ¿en qué casos ese apoyo ha sido malo? En casos buenos. Nosotros decimos que como el fin es la reinserción y la generalidad, como decía su compañero, es que efectivamente se consiga esa reinserción, efectivamente nos da la razón. Pero vamos ahora, una vez contrapuestos los argumentos teleológicos y visto cómo cae por parte del equipo DB, cómo en su argumento de resarcimiento moral, sencillamente el problema es, oye, ¿en qué casos no hay perdón efectivo y en qué casos sí? Y es que la propia Audiencia Nacional, de nuevo una piedra en su tejado, en caso de que no valore, no aprecie ese perdón efectivo, tiene la potestad, tiene la posibilidad de denegar ese tercer grado, de denegar ese beneficio penitenciario. Por tanto, sencillamente hay una indeterminación en este argumento. Por tanto, una vez refutado este segundo argumento, nos vamos al tercero, que de nuevo cae en el mismo error. Nos dice, oye, es que precisamente la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional es arbitraria. Bueno, realmente dicen el gobierno es arbitrario, pero ellos dicen, oye, el 50%, su forma de evidenciarlo, de casos que llegan a la Audiencia Nacional se revocan. Entonces, estamos diciendo que un 50% no es necesario revocar porque salen bien y el 50% es fiscalizado, por tanto, existe ese control, por tanto, las medidas son eficaces. Una vez vista cómo ha caído la línea del equipo comillas, vamos a ir a reconstruir la nuestra. Una vez visto también que el punto teleológico cae en nuestro favor, vamos sencillamente al argumento político, donde decíamos que era una medida necesaria antes de la paz de ETA, pero también una vez después. ¿Y esto por qué? Nos dicen las propias directrices del Consejo de Europa de este año 2023 que es necesario un nexo de proporcionalidad. Es decir, yo en la dispersión, en caso de que ETA existiera todavía, podría existir ese matiz de, oye, proporcionalmente es necesario luchar contra ETA y disuadirlo. Pero actualmente, a día de hoy, esa proporcionalidad no existe. En tanto no nos demuestren que existe efectivamente esta proporcionalidad, vemos cómo es necesario a día de hoy. Pero es que además, un estudio de la propia Universidad del País Vasco que nos da la casa en este torneo, nos dice que antes de conseguir esta paz de ETA fue beneficioso también. ¿Por qué? Porque evitó disidencias en las fases de negociaciones, una de las fases clave para poder llegar a la paz. Por tanto, vemos como efectivamente, tanto antes como después de conseguir este proceso de paz, la medida es adecuada. Una vez visto cómo tanto el argumento teleológico como el político quedan en pie, sencillamente cabe recordar nuestro argumento social al que no han mencionado todavía nada y decir, oye, si todos los grupos le hemos demostrado que salen beneficiados, ¿quién tiene el problema? Y en consecuencia, porque esta medida no debe ser aplicada. Entonces, por estos 3 argumentos, el equipo ADB se mantiene a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la segunda refutación del equipo en contra. Cuando Mandela dijo que para hacer las paces es mejor trabajar con él, hay un requisito muy importante, y es que aquellos que antes le metían en la cárcel luego fueron conscientes de que el apartheid era malo. Y eso es esencial para el resto del debate. Voy a refutar sus 3 argumentos y van a tener claro que la única respuesta posible a la pregunta del debate es un rotundo no. En primer lugar, un argumento teleológico. Aquí nos han hablado del fin, que es la resocialización. Pregunta, ¿es el único fin? No. Por ejemplo, también existe la reparación de la víctima, pero eso sin duda no les ha interesado. Pero incluso si fuera el último fin, también ganamos en este choque. Dentro del apartado de la reinserción decían que una evidencia no era suficiente, entonces yo les voy a dar otra evidencia. Miren, cuando en el año 2018 el Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat de Cataluña, en el estudio El papel de las familias en la reinserción, me dicen, oiga, es que las familias, tenerlas cerca, no es siempre algo positivo. ¿Por qué? Porque las familias sienten emociones en ese conflicto y pueden interferir de forma negativa en ese proceso
proceso de reinserción. Si yo cuando estoy acercándome a cárceles del País Vasco, no solo me estoy acercando a gente que me dice, oiga, lo que usted ha hecho está mal. No. Nos acercamos a un entorno familiar que puede estar incluso radicalizado, impidiendo mi resocialización. Prueba de ello es que todavía quedan 394 casos sin resolver, fruto de esa ausencia de arrepentimiento. Entonces, por ahí la reinserción ya está tambaleándose. Pero es que además nosotros probamos que esa reinserción se pone en peligro precisamente con el arrepentimiento. ¿Por qué? Por la evidencia que decía la Audiencia Nacional, de que al nosotros acercarnos a ese entorno más tóxico, más radicalizado, ponemos en riesgo el objetivo del artículo 25.2 que traen en su argumento. Por tanto, aquí su argumento teleológico cae completamente. Antes de pasar al segundo, su pregunta. Sí, ya que nos ha utilizado el mismo estudio, ¿me puede decir, aludiendo a la generalidad, en cuántos casos no es correcto y en cuántos casos sí? Nosotros no podemos analizar en cuántos casos es correcto y en cuántos casos no. Lo que sí podemos analizar es que en un escenario y en otro el riesgo en el nuestro es mucho menor que en el suyo, porque en el suyo se están acercando a esos focos de fuerza y en el nuestro están más lejos. Por tanto, incluso sin evidencia, el riesgo en el mío es menor y en ese choque estoy ganando. Pero es que paso al segundo argumento, el político. Aplicación efectiva. Me dicen, no, es que un 1,9% le dan terceros grados. Hombre, la muestra, claro, de todos los presos. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos precisamente a analizar los terceros grados concedidos a los presos? Es que la justicia solo avala la mitad de los terceros grados concedidos por el gobierno vasco a los presos de ETA. Y me dicen, esto es muestra de que el sistema funciona. Y aquí aprovecho para reconstruir el argumento. Solamente con el riesgo que existe de que uno, por culpa de esa disparidad de criterios, no quede encajado en la legalidad, ya es un riesgo que en mi escenario no existe y en el suyo sí. Por tanto, como mínimo, en el mío no existe ese riesgo, porque no existía, y la prueba está, de que no había esa posibilidad de un ejercicio torticero de las competencias en prisiones. Pero es que además, hablando aquí han metido también lo de la situación mental, me dicen que hoy sufren menos, claro, dice, porque se sienten más apoyados y tranquilos. ¿Cómo no se van a sentir más apoyados y tranquilos en un entorno en el que precisamente son jaleados? Pero es que el caso de la cárcel de Vitoria, en el cual 16 presos se ponen de acuerdo en una huelga de hambre que dura un día para presionar al gobierno vasco para exigirles una celda individual. Como se sienten más fuertes, efectivamente el gobierno va y se lo concede. Por tanto, su argumento político también cae por su propio peso. Y antes de pasar al tercero, se lo concedo. Sí, en este caso, exactamente, si un caso de todo el sistema judicial no funciona o hay un problema, ¿significa que todo el sistema está viciado? Nosotros no estamos diciendo eso en absolutamente ningún momento de nuestra argumentación. En su tercer argumento, social, me ponen sociedad vasca, víctimas y familias. Vamos a entrar en los tres y por qué en el choque ganamos nosotros. La sociedad vasca, dicen, es que hay menor percepción de miedo. Hombre, claro, ahora hay menor miedo a ser concejal porque ahora no me ponen Bob Lapa debajo del coche. Es lógico que no haya miedo. Pero ¿saben qué siguen pidiendo la sociedad vasca? Precisamente la sociedad vasca sigue pidiendo lo que les ha enseñado mi compañero y es que se arrepientan. ¿Por qué es esto importante? Y aquí el impacto que venía desde la introducción es que la especial gravedad de los hechos requiere que las víctimas y la sociedad vasca les exija ese arrepentimiento. Arrepentimiento que no solo es importante en el plano legal, sino que en el plano psicológico también hemos demostrado que es importante, porque garantiza que esa resocialización es efectiva y es importante esta palabra. Pero es que luego vamos a las familias de los presos y es que esa condición de estar alejado de las familias es inherente a esa condición de preso. Y claro, pueden no ser la mejor compañía como ya hemos probado. Y respecto a las víctimas, dicen que mejor hacer frente a la realidad. Nosotros, lejos de aceptar ese shock postraumático acelerado, pedimos mejor conceder lo que están solicitando, que es que efectivamente se arrepientan debido a la gravedad de los hechos. Nuestro argumento teleológico, ya hemos visto el choque y aquí nos lo llevamos nosotros porque probamos que tenemos menor riesgo y que la resocialización es más probable, por tanto ganamos este choque. En el segundo argumento moral no nos refutan nada, no hay arrepentimiento, nos da igual, dicen, no hay colaboración, también les da igual, por tanto aquí no hay ninguna refutación. Y en el tercer argumento, disparidad de criterios, me dicen que la Audiencia Nacional está, precisamente esa es la muestra que funcione, pero el simple riesgo que existe de que antes no lo teníamos y ahora sí existe ese riesgo de que esto pueda ser... Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto pasamos a las conclusiones. Comenzará la conclusión del bando en contra. Muy buenas tardes, soy Carmen Ramos y seré la encargada de realizar esta breve travesía sobre lo acontecido a lo largo de este debate. Miren, el equipo contrario, desde el principio, nos habla de que en su marco, precisamente lo que intentaban probar era esa mayor reinserción, ¿no? Entonces, esto va a ser fundamental para analizar un poco cuál es el resumen de todo esto. Y nos traen un argumento teleológico, nos dicen, miren, es que una de las finalidades esenciales es la reinserción. Y esto queda del lado de comillas ya desde el examen cruzado. ¿Por qué? Porque les preguntamos, oigan,
Ellos nos explican, es que un 33% sufren un trastorno psicológico y lo solucionan con las familias y les decimos desde el examen cruzado, oiga, ¿cuánto lo tenían antes y cuánto lo tienen ahora? Ni una evidencia nos traen, no nos explican cómo este nexo lógico entre esta consecuencia que intentan probar como resultado. Y luego les decimos, oigan, es que la reinserción para empezar no es el único fin, tendrán que demostrarnos por qué en su lado se cumple más, pero es que además no siempre es algo positivo, les traemos la evidencia, es que les demostramos con varios estudios que precisamente el hecho de acercarse a sus familias, lejos de favorecer la reinserción, lo que hace es que me voy a radicalizar más por todo el desarrollo que les traen mis compañeros. Y les decimos, es que fruto de ello es precisamente que 396 casos queden sin resolverse. Por lo tanto, todo el punto de la reinserción queda del lado de comillas. Segundo, nos traen un argumento político y nos explican, no les explico muy bien qué quieren decir bien con esto, oigan, es que necesitamos llegar a la paz, tan solo nos hacen como un desarrollo un poco torcedero. Y les decimos, oigan, es que la concesión de terceros grados no solo es que sea un uso torticero de la ley precisamente por dar las competencias en el País Vasco, sino que es que además la Audiencia Nacional revoca más de la mitad de estos casos. Por lo tanto, entonces, ¿cómo esto va a ser realmente adecuado? Desde el equipo de comillas no les traemos ese perjuicio. Eso solo está en el lado de Baleares. Y después les explicamos en su tercer argumento que todos estos supuestos beneficios que nos traen en estos tres planes, les decimos, oigan, es que precisamente lo que pide la sociedad es ese arrepentimiento. Ese arrepentimiento que nunca nos explican que existe, porque saben que es cierto que no se arrepienten, no está. Es que además la condición, lo que explican de los beneficios de los presos es que es algo inherente que ocurre en ambas partes. ¿Qué les trae, sin embargo, el equipo de comillas? El equipo de comillas les traemos un primer argumento teleológico. Como ya hemos explicado en el choque, que choquen directamente, les explicamos que precisamente se cumple más con la finalidad de la reinserción en nuestro escenario. ¿Por qué? Porque nosotros sí que les evidenciamos no con una, sino con 3 evidencias de cómo esto ocurre. Es que el equipo de Baleares en ningún caso nos explica todo esto que ya hemos mencionado. Después les traemos un argumento moral y les decimos, oigan, es fundamental que los presos se arrepientan. Ya desde mi primer refutador les decimos, el arrepentimiento es fundamental y esto no ocurre, no sucede y tampoco colaboran. Ya lo saben, no nos lo evidencian. Esto no queda refutado a lo largo del debate. Y por último les decimos, es que no hay cumplimiento efectivo de las penas. Es que ahí hay arbitrariedad precisamente por la cesión de competencias a nivel nacional. Como le ha explicado mi compañero, no cambiamos las palabras de mis refutadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora, para acabar, daremos pie a la conclusión del equipo a favor. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Villar y como si me tratara de un agente inmobiliario, hoy analizaremos qué 2 construcciones se han traído a debate. Para dar respuesta a la premisa de hoy, el equipo de comillas no nos traía una tesis, lo que sí nos traían eran 3 argumentos, el teleológico, el moral y el de arbitrariedad. Respecto al primero nos decían cómo no se favorece la reinserción. Nos decían que el acercamiento suponía un peligro para la misma. Pero desde el primer argumento nosotros lo refutábamos cuando veíamos que efectivamente era una condición necesaria. ¿Cómo lo veíamos? Lo veremos luego cuando hablaremos de nuestra línea. Además, para reforzar esto nos traían una sentencia particular y desactualizada que ya denunciaba mi compañero Marc en una pregunta, además presentando y dando respuesta a esto mismo con una evidencia más actual, con una sentencia más actual. Además con un estudio de la Generalitat de Cataluña donde se demostraba que efectivamente había beneficios. Ahora pasamos al segundo argumento, el de moral o el de arrepentimiento, donde, como decía mi compañero Marc, es que en ningún momento demuestran cuándo se cumple este perdón o cuándo no hay perdón efectivo. ¿Qué pasa? Que además nos decían, no, pero es que si esto no se da, la Audiencia Nacional tiene la competencia para revocarlo. ¿Qué pasa? Que nosotros demostrábamos cómo no se están revocando los casos. Por lo que entendemos que efectivamente todo esto estaba siendo efectivo y por ende adecuado. Y un tercer argumento de arbitrariedad, donde de nuevo hablábamos de este revocamiento. Nos dicen, no, es que el Gobierno vasco no está asumiendo bien la competencia, pero viendo que el 1,89%, que ya les decía mi compañera Adelina en primera refutación, de los casos se han revocado, demostrando así un 98% de efectividad, estamos viendo que efectivamente es adecuado. Ahora sí, pasemos a analizar qué casita o qué construcción ha quedado en pie, y es la del equipo ADB. Traíamos la siguiente tesis, y decíamos que es adecuado porque es apropiado tanto para la reinserción como para el conflicto político-social.
La defendíamos con 3 argumentos: el teleológico, el político y el social. Respecto al primero, veíamos cómo el acercamiento es una condición necesaria para lograr la reinserción. Hablamos de cómo es una pena finita y hay que abogar por la reinserción, que las familias juegan un papel clave. Aquí el equipo de Comillas nos decían, ¿pero realmente se ven beneficiados por el acercamiento? Mi compañera Adelina respondía, claro, en el informe ETSERAT de 2020-2021 vemos cómo hay resultados positivos, por lo que demostramos cómo el acercamiento garantiza el principio de ubicación y fomenta la reinserción y reconciliación social. Un segundo argumento, el político, donde veíamos que el acercamiento es una medida estratégica y necesaria para lograr la paz. Nos dicen que aquí había una mala gestión y de nuevo demostrábamos que no es así, de nuevo con los escasos casos revocados, demostrando así que el Estado se gana la confianza del otro agente implicado en la negociación, siguiendo así con el proceso de paz. Y un tercer y último argumento, el social, donde veíamos que el acercamiento es beneficioso para los diferentes agentes del conflicto. Aquí el equipo de Comillas decidía no entrar, por lo que entendemos que lo compraban, porque decíamos, baja la percepción de miedo al terrorismo, por lo que entendemos que la sociedad está preparada para este acercamiento, demostrando que así el acercamiento beneficia a los agentes, existiendo además medidas para reducir impactos negativos. Es por un primer argumento teleológico, un segundo argumento político y un tercer argumento social que el acercamiento sí es adecuado. Muchísimas gracias. Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Y por fin ha llegado el momento de conocer quién será el equipo ganador de este primer torneo organizado por la Asociación de Debate de la Universidad del País Vasco. Tal y como ha comentado mi compañero Gaizka, los premios, o con los premios, hemos querido también que os llevéis un poco a vuestras casas parte de nuestra cultura, que os llevéis algo del País Vasco. Como ha dicho Gaizka, al equipo ganador se le dará una chapela, símbolo de orgullo y victoria, al mejor orador una maquilla, que simboliza la autoridad y el respeto, y finalmente al equipo semifinalista un egoskilore. Sin más dilación, voy a dar paso a Gaizka Ormaechea para que proceda a decir quiénes son los ganadores de este torneo. Lo primero de todo va a entregar el premio Mar, responsable del social del torneo. Pido que se suba al estrado, por favor. Mejor introducción del primer torneo nacional de debate académico de ADUE. No sé cómo llamarte, Aina Carlota Juárez. Vamos con la primera refutación. Por favor, que suba Laura Almodóvar. Y el premio para el mejor primer refutador es para Hugo Desir. Pasamos pues con la mejor segunda refutación del torneo. Llamamos a Aritz Jauregui, uno de los mejores segundos refutadores de nuestra asociación. Y el mejor segundo refutador de este primer torneo ADUE ha sido Alberto Chaparro. María, por favor, sube al estrado. Y el premio a la mejor conclusión va para Francisco Javier Pérez. El premio al mejor orador u oradora del torneo, un premio que va más allá de las posiciones, ofrece una visión muchísimo más general y holística de lo que es la oratoria y la persuasión y el debate en general. Por lo tanto, vamos a llamar a Eric, presidente de ADUE, a que entregue el premio. El premio para la mejor persona oradora de este primer torneo nacional de ADUE es para Lucía Troyano.
todos ustedes. Venga, los tres. Pues todo lo bueno se acaba y parece que esto ha llegado a su final. Un debate ajustadísimo. Tengo que decir que ha sido una discusión de más de media hora, por lo que me han comunicado los jueces, pero ha habido dos detallitos que ha decantado, que por unanimidad el ganador del torneo, del primer torneo nacional de debate de ADUE sea Universidad Balear. Quiero pedir un fuertísimo aplauso para el equipo finalista, que ha dado un peleón durante todo el torneo. Comillas 2, por favor. Por nuestra parte, poco más, ¿no? Como se diría, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Como se diría en euskera, ala bada edo ez bada, sardaia kalabazan, eta atera daia tolosako plazan. Esto ha sido todo. Hasta el año que viene. Muchas gracias.